El tema que yo abordaré se intitula Tlaxcaltecas en el Camino Real. Los tlaxcaltecas en el Camino Real constituyeron desde la última década del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII la más notoria presencia mesoamericana en el norte de México, concretamente en Coahuila y Nuevo León. Son de peculiar valor para estudiar su participación en la transformación del medio físico por aplicación tecnológica y en la construcción de la cultura novohispana en el noreste de México. Y también para reconocer los procesos mediante los cuales se construyó y mantuvo la identidad de los individuos y del grupo dentro de un fenómeno migratorio bajo finalidades de colonización. Es muy interesante identificar y analizar algunos rasgos simbólicos y materiales como elementos constituyentes de su identidad específica, así como las vías para mantener sus manifestaciones culturales ancestrales reconstruidas por los nuevos escenarios geográficos, políticos y culturales, recuperables de las huellas dejadas por los tlaxcaltecas del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala y de las colonias que de este pueblo emanaron como proyecto propio. La colonia tlaxcalteca de San Esteban de la Nueva Tlaxcala fue expresión particular de una acción premeditada por la corona y el cabildo de Tlaxcala, quienes aportaron sus motivos e intereses propios a fin de hacerlos confluir en un espacio jurídico y político, conviniendo comunes objetivos que hicieron factible la movilización del contingente indígena al norte de la Nueva España en 1591. San Esteban de la Nueva Tlaxcala fue a su vez pie de nuevos asentamientos, dando origen a un desplazamiento étnico-cultural y político tlaxcalteca en la Nueva Vizcaya, en la provincia de Coahuila o Nueva Extremadura y en el nuevo Reino de León. Su sociedad, funcionando por espacio de casi 300 años, fue posible porque en el seno del conglomerado fue concebido el propósito de evitar su desintegración ideológica y cultural, construyendo vías comunales para preservar y enriquecer su identidad original. Su supervivencia en estas latitudes tuvo características y rasgos previstos desde un inicio en sus capitulaciones, lo cual nos indica que cuidaron se establecieran en su contenido los recursos y mecanismos para mantener su integridad como nación tlaxcalteca. Lo asentado obliga a revisar el asunto de las movilizaciones humanas y su relación con la identidad. Las movilizaciones humanas dentro de un esquema de conquista o colonización contienen elementos que repercuten en la asunción del papel de dominado, siendo un factor para el quebrantamiento de las voluntades y el acrecentamiento del sentimiento de desarraigo. Las migraciones son cambios que abarcan un gran espectro de las relaciones objetales externas, las cuales restan estabilidad al sí mismo de los individuos y en consecuencia el sentimiento de identidad. En un proceso de esta naturaleza, la pérdida de objetos es masiva, incluyendo los más significativos y valorados, personas, cosas, lugares, costumbres, clima, etc., a todos los cuales están ligados recuerdos e intensos afectos. Las condiciones en que se realiza la movilización determinan el tipo de ansiedades que se movilizan, pero también las defensas que se levantan contra ellas. Ahora bien, partiendo de la noción de que la identidad se conforma con significados, hechos que se simbolizan, que se comparten y que penetran las individualidades, dándole sentido histórico de pertenencia, entonces podríamos afirmar que la formación de la identidad, en este caso, de una identidad que los contiene como pueblo colonizador, fue el factor fundamental que explica la perseverancia de sus características etnoculturales y la consistencia de su presencia histórica como entidad independiente dentro del marco político engendrado por las capitulaciones de 1591. Recordemos que de acuerdo a lo que estableció el requerimiento de Palacios Rubios, todos los indígenas tenían igual condición jurídica ante los actos emprendidos por la corona, es decir, eran súbditos de la corona hispana, tanto los peninsulares como los criollos, los mestizos, los tlaxcaltecas o los chichimecas. Por otro lado, sabemos que necesariamente estas incursiones estuvieron calificadas y fueron de descubrimiento, conquista o colonización, según lo asentara la autorización respectiva. Consecuentemente, los súbditos participantes adquirían y derivaban condición jurídica a partir de su pertenencia al grupo ejecutor. Lo anterior significa
que todos los contingentes actuantes en acciones de esta naturaleza pertenecían formalmente a la hueste indiana. Sin embargo, no todos los indígenas integrantes de tales conglomerados pudieron o supieron hacer valer su condición, y menos hacerse acreedores de los beneficios generalmente pactados previamente a la ejecución de los avances a tierras indómitas, porque existió una intención de ocultar la condición que adquirían al participar en las empresas de conquista y colonización. Como hemos anticipado, los distintos niveles de conciencia entre los indígenas de que su participación en las incursiones de conquista y colonización sucedía como parte de la hueste indiana, les privó de hacer valer su condición para obtener beneficios. Pero no sucedió así con los tlaxcaltecas. Sin duda fueron los que mejor aprovecharon su condición de súbditos y más aún de conquistadores, así como las posibilidades de este hecho acarreaba, al grado de llevar al marco de las capitulaciones la movilización de 400 familias acontecido en el año de 1591, donde los antecedentes documentados se desprende que no fue posible la existencia de la hueste indiana sin que mediara la autorización real pactada mediante la capitulación, y que en todas las ocasiones fue la iniciativa y necesidad hispana la generadora de la propuesta. Pero en 1591 se combinó con lo que parece fue un proyecto propio del Cabildo de Tlaxcala, circunstancia que motivó su inteligente y activa participación en las negociaciones junto con los doctrineros de la provincia de Tlaxcala. En el memorial, como en las capitulaciones de 1591, transmiran las motivaciones para la migración de los tlaxcaltecas a la Gran Chichimeca. Destaca también la permanente actividad del Cabildo de Tlaxcala en la recuperación de los privilegios y de las condiciones de vida necesarias bajo la esperanza de reforzar su identidad social e histórica, lo cual fue evidente en el hecho de que las capitulaciones guardaron simétrica correspondencia con la restauración de los privilegios políticos y sociales perdidos o menguados, también con la previsión de los conflictos económicos ya enfrentados en la provincia, así como con los fines socialmente configurados por la sociedad y el Cabildo tlaxcalteca. Los puntos negociados estuvieron cargados de significado libertario, y los tlaxcaltecas venidos al norte tuvieron la responsabilidad de inaugurar con su proceder una tradición jurídica con miras al reforzamiento de la identidad étnica como expresión inteligente y consciente de resistencia, sustentados en su tradición y en su cultura. Finalmente, las capitulaciones fueron un recurso inventado por los tlaxcaltecas para traer ventajas a su causa. Resulta en las capitulaciones de 1591 una conquista indiscutible, puesto que el virrey Velasco pactó con un órgano de gobierno de la República de Indígenas y no con un particular. Por tanto, la invención radica en la nueva dimensión jurídica que los tlaxcaltecas dieron al viejo instrumento español, y lo hicieron en tal grado que fueron sustento político y socioeconómico para las colonias tlaxcaltecas de la Gran Chichimeca, donde hicieron crecer su valor al hacerlas funcionar como una carta constitutiva. De cada capítulo con el tiempo derivaron acciones defensivas, relaciones de poder internas y externas, consecuencias políticas y prerrogativas económicas que abrieron vías para consolidar su identidad como grupo social y su expansión como comunidad culturalmente identificada. El contenido y organización de las capitulaciones reflejan el grado de comprensión del devenir histórico de su nación, especialmente el aprendizaje logrado en materia de jurisprudencia y política novohispana para conformar con ellas un marco magnífico de tipo legal y operativo, con repercusiones importantes en las esferas formales de representación, donde la provincia se prefiguró como el núcleo generador y sus colonias su extensión efectiva. En el noreste, este fenómeno se reprodujo siendo San Esteban de la Nueva Tlaxcala el nuevo núcleo organizador, donde se construyeron estrategias al desdoblar la proyección étnica original a partir del nuevo enclave. En tal perspectiva, los actos de fundación de San Esteban y especialmente las capitulaciones fueron los nuevos instrumentos con peso real y pragmático en los ámbitos jurídicos y político-administrativo. Con ese carácter fueron esgrimidas incontables veces
reforzando con ello su origen y destino étnico y político, reviviéndose en los entretejidos subjetivos de la comunidad. Por eso fue importante conservarlas en la conciencia, hacerlas objeto de intercambio y de transmisión social, pero sobre todo de vinculación y punto de convergencia de los mundos míticos indígenas, así como soporte esencial para la supervivencia. Antes de la llegada de los tlaxcaltecas al Valle del Saltillo, la Villa de Santiago apenas había perfilado su vocación agropecuaria, y su permanencia como sitio de frontera estuvo muchas veces en riesgo debido al poco arraigo de la población hispana. No obstante, la actividad económica se diversificó cuando los excedentes de producción se comercializaron, estableciéndose así un circuito productivo entre las minerales de Mazapil y la villa. Consecuentemente, la Villa del Saltillo fue de vital trascendencia para el grupo dominante en la región, y su importancia estratégica por razones políticas y económicas la perfiló para que el gobernador Río de Loza decidiera dotarlo del refuerzo que significó la presencia tlaxcalteca. De hecho, Saltillo era el eje que daba soporte a otras endebles poblaciones, en la incipiente provincia de Coahuila, a Nuevo Almadén, y en el nuevo Reino de León, a San Luis y Ciudad León. Asentamientos que vivían penurias y el constante acoso de los huachichiles, coahuiltecos, alazapas y otras naciones de la región. Bajo tales circunstancias, cobró vigencia la movilización de contingentes de indígenas mesoamericanos para pacificar la región norte y sedentarizar a las naciones chichimecas. Al valorar el virreinato la factibilidad de la estrategia, se ofreció para la provincia de Tlaxcala la oportunidad de trascendencia bajo parámetros reproductores. Por otro lado, la decisión para ubicar a las familias que fundaron San Esteban de la Nueva Tlaxcala en el Valle del Saltillo fue permeada por hechos derivados del desarrollo político de los grupos españoles de avanzada que se disputaban el dominio de la zona. Así fue creciente el conflicto entre las dos instancias judiciales de la Nueva España, la Audiencia de México y la Audiencia de Guadalajara, que actuaban las alianzas políticos y los conflictos entre grupos de interés, como se pone al descubierto al analizar las evidencias, por ejemplo, de la alianza política, estratégica y económica dada entre la familia de los virreyes Velasco y la de los Ibarra de Durango y Zacatecas, las cuales, en sus dos generaciones que actuaron en México, fueron sobresalientes, sobre todo cuando el asunto de la planta tuvo carácter de política real. Ahora bien, el clima de inseguridad no solamente propició la detención y el lentísimo establecimiento de la gente de razón de negros e indígenas mesoamericanos. También la labor evangelizadora de los franciscanos fue abrumadora, compleja y poco redituable espiritual y financieramente, circunstancia que también fue aprovechada para sentar constancia y justificación a la presencia tlaxcalteca. En efecto, entre los tlaxcaltecas venidos al norte, se recuperó la experiencia del proceso de conversión de la provincia de Tlaxcala y se convirtió aquí en el contenido político que sustentó un cuerpo de argumentaciones plasmadas en peticiones, litigios y sobre todo en la consecución del reconocimiento a su participación en el cumplimiento del objetivo que dio fundamento al patronazgo real. Reconociéndose como gente de frontera, tenían clara su indispensable presencia, de manera que también desdoblaron la convicción de su ejercicio efectivo en la conversión religiosa de los chichimecas para formar su propia tradición en el norte, sumándolo así a sus privilegios, merced a su labor pacificante, como por ser descendientes de los conquistadores que vinieron a esta provincia norteña. El hecho de hacer suya la obra evangelizadora nos invita a indagar qué tan profunda y auténticamente pudo ser vivida la religiosidad en las distintas generaciones de tlaxcaltecas norteños, o si estamos acaso ante la presencia de un manejo utilitario del factor religioso. De cualquier forma, buscaron siempre tener constancia de su actuación en este ámbito. Por ejemplo, en el marco de las peticiones y exposiciones en las cuales denunciaban los altos pagos que les exigía el cura doctrinero por sus distintos servicios religiosos, alegando que estaban exentos de ello por ser descendientes de conquistadores, en los años 1713
y 1739, los de San Esteban tuvieron la necesidad de obtener certificaciones sobre su comportamiento en torno a las acciones de su vida religiosa. Y aunque los documentos son tardíos, resultan útiles por cuanto buscaron reflejar un ejercicio efectivo y continuado desde aquellos lejanos tiempos a la fecha de las certificaciones. La primera de ellas, fechada el 17 de enero de 1713, fue solicitada por el Cabildo al capitán protector Nicolás Guajardo. Antecede el cuestionario preparado para ser respondido por vecinos de la villa, un argumento encaminado a relevar el esfuerzo y sacrificio que para ellos significó atender los servicios de la iglesia, al asentar que San Esteban era tan pobre de agua que no alcanzaba para sus cultivos ni para cubrir las necesidades de las familias, como podía hacer constar el capitán, quien ha tenido el cargo de nuestro capitán protector y amparador de este pueblo, por su majestad, por tiempo de más o menos 40 años. Se esperó que los del Saltillo declararan que desde la fundación del pueblo habían acudido a la doctrina con puntualidad y que elegían anualmente a un fiscal y topil para que atrajeran a los niños a la doctrina. Igualmente se esperaba que confirmaran que en el pueblo habían establecido escuelas para enseñar a leer y escribir en castellano a los niños tlaxcaltecas y niños españoles. Igualmente enseñaban la doctrina cristiana y mantenían aseada la iglesia. En el segundo caso, Fray Antonio de Ávila, predicador, jubilado y cura ministro del partido de San Esteban, dio fe cómo a costa y trabajo de estas personas del común, junto con el cabildo, habían tumbado la iglesia vieja y levantado otra 47 varas de largo y poco menos de 10 de ancho, con un maderado sin igual en aquel contorno, juntamente un colateral de 3 cuerpos dorados con 14 imágenes de bulto, cuya colocación celebraron con 2 misas y 2 sermones y la pompa que en lo posible pudo. Los tlaxcaltecas, como habíamos señalado, igualmente se reconocían conquistadores e hicieron de esta condición un argumento permanente en sus alegatos para presionar la decisión favorable en sus litigios. Así, por ejemplo, en una petición de los de San Esteban, donde expusieron al virrey su pretensión de no tener que aportar gente para alguna tarea de auxilio, anexaron una respuesta favorable a una petición similar emitida en el año 1691 por don Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Mendoza, y también certificaciones e informes de su ministro de doctrina Nicolás Guajardo. El documento petitorio es muy interesante porque remata la serie de problemas afrontados para cumplir la solicitud con argumentos donde se presentaron como pobladores privilegiados, conquistadores, hombres de frontera, que a su costa habían asistido a las campañas de Nuevo León, Parras, Coahuila y Texas. Además se quejaron del menor pago hecho a los hombres que habían asistido a la campaña de Texas. El virrey respondió en los términos siguientes: y así, siendo los suplicantes tlaxcaltecas, cuya provincia acudió mucho a la conquista de este reino, y habiendo ido a poblar al referido pueblo de San Esteban, y por los demás que representan, no deben ser demasiadamente gravados en repetidas funciones y a su costa. Se les guarden los privilegios y honores de conquistadores y pobladores de dicho paraje y de los que gozan todos los tlaxcaltecas, y que los justicias, capitanes y protectores los traten bien, los favorezcan y ayuden en todo lo posible. Ahora bien, al hacer propios los intereses provenientes de las autoridades virreinales para acrecentar su dominio hacia el norte de la Nueva España, fue uno de los alicientes y condicionantes para fundar nuevos pueblos de indios, tanto en la Nueva Vizcaya, como fue el caso de Parras, como en la provincia de Coahuila y el nuevo Reino de León. En ese sentido, se manifestaron y constataron prestos a apoyar las políticas virreinales, logrando mantener su calidad de colonizadoras y aún más de conquistadores con condiciones de privilegio. Los elementos anteriores fueron ejes organizadores de sus argumentos defensivos y soporte de sus peticiones y exigencias cuando se suscitaron conflictos generalmente en torno a la posesión de tierras y recursos acuíferos, y sobre todo cuando negociaron el traslado y las condiciones de fundación
donde reeditaron las capitulaciones de 1591, cédulas reales y otros despachos de los cuales se reconocían o certificaban tales privilegios. Así, por ejemplo, encontramos copias de cédulas reales en las cuales se puede leer que el rey, en respuesta a una carta enviada por el Cabildo de Tlaxcala de fecha 4 de diciembre de 1703, se dirige a los gobernadores, alcaldes y justicias y demás principales de las 4 cabeceras, reconociéndoles los servicios que han hecho y hacen a la corona, lamentando que no los hayan atendido y se encuentren en la miseria por los tributos que se les exigen, y que no hay razón que los paguen siendo conquistadores, según exhibe la ley real a los conquistadores de la Nueva España, a sus hijos y descendientes de la notoria nobleza e hidalguía. Y agrega, suplicando que para remedio de ello fuese servido de eximirlos de la carga y pensión perpetua de tributos y otros cualesquiera gravámenes, declarando a todos los naturales de aquella provincia por conquistadores de este reino, nobles e hijos nalgo, en conformidad de los privilegios concedidos a los conquistadores de este reino, y que les es restituido todos sus montes, sus propios y sus rentes. Como podemos observar, la cédula original fue dirigida al Cabildo de la provincia de Tlaxcala. No obstante, tuvieron copia de ella en el Cabildo de San Esteban, evidenciando primeramente el sentido de pertenencia latente y manifiesto y la compenetración de una continuidad histórica y política entre estas comunidades tlaxcaltecas. Además, la existencia innegable de un canal de comunicación entre estos cabildos. Apoya esta aseveración otro documento que ofrece información de que no solamente los lazos se mantuvieron sobre pretexto de asuntos del orden político-administrativo, sino también en los nexos de mayor contribución a las esferas subjetivas. Se escribió en el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala el 20 de septiembre de 1781, de 3 caciques que dicen descendientes de los pacificadores y conquistadores que pasaron a parajes de la tierra adentro y chichimetos, que son vecinos de San Esteban Tizatlán, nombrado del Saltillo. Manifiestan que iban a ver al virrey para tratar asuntos de su pueblo, pero acordaron visitar a su primer país y origen y adorar a la Virgen María de Ocotlán, que saben que en 1591 recibieron por los servicios, gracias y ascensiones, y que iban a buscar apoyo y consejo, soportados en sus documentos, de los cuales hay copia en las arcas de ese cabildo de Tlaxcala. Por otra parte, además de la referencia a la veneración de la Virgen María de Ocotlán y las manifestaciones de su filiación tlaxcalteca, el anterior documento nos permite establecer cómo las fundaciones de nuevos pueblos era concebida como una continuidad o extensión de la provincia de Tlaxcala, pero partiendo de un nuevo núcleo de expansión, como lo fue San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Por ello fue importante obtener certificaciones de su participación en estas nuevas empresas que funcionaban para las nuevas generaciones como partes documentadas de los mecanismos para la consolidación de los elementos de identidad. En ese tenor, resulta muy ilustrativo el documento fechado en el mes de abril del año de 1755 que nos presenta Elizabeth Butzer en el apéndice del capítulo 10 de su libro Historia Social de una Comunidad Tlaxcalteca. Es una misiva que el Cabildo del pueblo de San Miguel de Aguayo, de la Gobernación del Nuevo Reino de León, envió al gobernador, alcaldes, justicias y regidores de la leal ciudad de Tlaxcala. En dicha carta, en la que hicieron presentación de don Marcos Laureano Suárez, vecino de este pueblo y persona que ha gobernado, para que en su nombre tratara los asuntos que le habían encomendado, expusieron en primera instancia sus agobios por la cabala que les imponían y exigían el arrendatario y el alguacil, así como los desprecios del gobernador de Nuevo León, en lo cual no los atendía a pesar de estar alegando el mérito de ser descendientes de esa nobilísima ciudad y gozar de los fueros, privilegios y excepciones que su majestad, que Dios guarde, ha concedido a nuestra nación tlaxcalteca, como constara por el tanto de la carta que remitidos a dicho señor juez, escrita por todo este pueblo, y la respuesta original que de letra y puño del señor gobernador nos escribe el dicho arrendatario, y nos impone
en la dicha carta que paguemos al cabal. Como podemos observar, la expansión colonial dirigida al nuevo reino de León, teniendo como epicentro San Esteban de la Nueva Tlaxcala, se fundamentó en la condición de conquistadores como una consecuencia directa derivada de los tratos originales entre el Cabildo de Tlaxcala y el virrey Velasco. Pero además, el documento permite conocer la existencia de una red de comunicación y apoyo político, en este caso entre San Esteban y San Miguel de Aguayo, y de estas comunidades con la provincia de Tlaxcala, la cual funcionaba precisamente como cuando corría el riesgo de que las resoluciones a sus conflictos atentaran contra sus lazos de filiación étnica política y consecuentemente contra su identidad. La comunicación multigeneracional de su origen, de los fundamentos de sus privilegios y de los mecanismos de expansión fue uno de los ejes de su socialización. De lo anterior ofrece constancia el caso de la disputa suscitada entre el cabildo de este pueblo minero y el alférez Juan Méndez de Tovar, acontecida en el año de 1704. En esa ocasión, Méndez de Tovar, vecino del Real de Minas de San Pedro Boca de Leones, presentó una petición al gobernador de Nuevo León, don Francisco Báez Treviño, en cuyo contenido explicaba que de sus tierras, las cuales lindaban con los del pueblo de San Miguel, los tlaxcaltecas querían coger una parte. Los tlaxcaltecas, ante la petición del gobernador para que defendieran sus derechos, presentaron un traslado de las capitulaciones de 1591. Se trata del traslado de las capitulaciones que en 1591 firmara Luis de Velasco a sus ascendientes en la provincia de Tlaxcala, pero obtenida del archivo del Cabildo del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, y que integraron a sus argumentos para demostrar que la merced otorgada al alférez Juan Méndez de Tovar no había respetado lo que en ella se estipulaba respecto a la distancia que debía mediar entre las tierras del pueblo y cualquier merced de tierras dedicadas a la crianza de ganado mayor o menor. Es de destacar el manejo político que de ellas se hizo en repetidas ocasiones tanto en San Esteban como en las colonias derivadas de ese pueblo de indios, trazando así una línea de continuidad ideológica. Otro ejemplo lo ofrecen los autos que levantó don Francisco Cuervo y Valdés, entonces gobernador de la provincia de Coahuila o Nueva Extremadura, cuando aconteció la fundación del pueblo tlaxcalteca, establecido junto al pueblo de San Bernardino de la Candela. El acto tuvo lugar el 17 de noviembre de 1698, y dice así: al margen, pedimento, Juan Martín Tlaxcalteca, gobernador de 10 familias tlaxcaltecas que están congregadas en un barrio de esta misión y pueblo de San Bernardino de la Candela, por sí y los demás de mi nación congregados en dicho pueblo, por quien presto voz y caución, por lo que en esta petición expresaré, que a más tiempo de 7 años, que Marcos, Esteban y yo fuimos llamados de los naturales de este pueblo, para que viniésemos en él, y nos darían tierras y aguas para sembrar, para que les ayudásemos a sacar las acequias y lo demás necesario de su pueblo. De lo cual dimos cuenta al gobernador de nuestra provincia, que lo era don Alonso de León, y nos mandó venir y señaló un barrio donde hemos vivido y vivimos, y hemos fabricado nuestras casas de terrado, y hechas nuestras huertas, plantado nuestros árboles frutales, y puesto cruceros en ellos, y congregando estamos hasta ahora 10 familias de tlaxcaltecas todos, y hemos vivido en buena hermandad y conformidad con los naturales de este pueblo. Sin duda alguna, estamos frente a la mejor evidencia de la trascendencia lograda por los tlaxcaltecas que llegaron a San Esteban de la Nueva Tlaxcala en 1591. Sus descendientes, a 107 años de distancia, establecieron su comunidad bajo las mismas pautas, reproduciendo el modelo ideológico, cultural y político. Por eso, marcaron nuevos límites de sus vecinos, establecieron su jerarquía como conquistadores, civilizadores y pacificadores, pero sobre todo como nuevos conquistadores al extender y asegurar un nuevo espacio en la frontera que era suyo, el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Tlaxcala. Vemos aquí, en estos datos que yo he aportado, cómo fue muy importante la llegada de esta colonia de tlaxcaltecas al Valle de Saltillo
donde fundaron su pueblo San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Muchas gracias por su atención.